El cardenal, una figura de fe y autoridad incontestables, comienza su confesión con un evidente peso en su voz. Observa a sus oyentes con ojos marcados por el cansancio, cargando el peso de secretos oscuros que lo atormentan. Sus palabras son cuidadosamente elegidas, como si cada sonido llevara el peso de años de tormento. Advierte que lo que está a punto de revelar sacudirá sus creencias más profundas, transformando para siempre la manera en que ven el mundo y la fe. Ya no hay espacio para dudas. El velo de seguridad que envolvía sus almas será desgarrado. Menciona el título que antes fue su orgullo, el cardenal. Para él ese título simbolizaba la personificación de su fe, su compromiso inquebrantable con Dios y con la Iglesia. Sin embargo, ahora, ese mismo título es una carga insoportable, un recordatorio constante de la terrible verdad que guarda. Su fe, que alguna vez fue un faro de esperanza, se ha convertido en una prisión hecha de mentiras y misterios. Él, que buscaba refugio en las escrituras sagradas, descubrió que lo que veneraba estaba arraigado en algo perverso y antiguo. La revelación llega con una tensión creciente. El cardenal relata que desde que cruzó las puertas del Vaticano como un joven sacerdote lleno de fervor, fue testigo de secretos que nunca debían ser revelados. Fue elegido, encargado de proteger aquello que jamás podría exponerse, pero cuanto más lo protegía, más su alma se desmoronaba. Estos secretos no desafían solo la fe, sino la propia realidad, desintegrando las fronteras entre lo que conocemos y lo que está oculto en las sombras. Describe noches de insomnio, atormentado por estos secretos que palpitaban dentro de él, como una maldición. Durante décadas mantuvo estas verdades, con la esperanza de que el mundo nunca tuviera que enfrentarlas. Sin embargo, el peso de ese silencio corroyó su espíritu. El cardenal está al borde de la locura, luchando entre la necesidad de confesar y el miedo a las consecuencias. Lo que está a punto de revelar no es una simple confesión, sino el clímax de una batalla interna entre su fe y el terror que presenció. El ambiente que rodea la revelación es sombrío. El cardenal observa a sus oyentes. Sus ojos cansados examinan los rostros frente a él. Sabe que lo que está a punto de contar no podrá deshacerse. Sus oyentes sentirán el peso de esa verdad como él la ha sentido, y sus vidas, al igual que la suya, nunca serán las mismas. Les advierte que se preparen, porque esa verdad les arrancará el consuelo y la seguridad en los que siempre habían creído. Respira hondo y finalmente, con un susurro casi inaudible, comienza su confesión. El cardenal sabe que este secreto lo ha perseguido durante años, destruyendo su fe y su espíritu. Ahora necesita liberarse de esa maldición, compartir la carga con aquellos que están preparados, o al menos dispuestos, a escuchar. Esta es su última oportunidad de redención, antes de que la muerte lo alcance. La vida del cardenal cambió drásticamente cuando fue ascendido a un puesto que muchos considerarían un privilegio. Fue designado para trabajar en las profundidades del Vaticano, lejos de los santuarios luminosos admirados por los fieles y turistas. Los archivos secretos eran un lugar misterioso, rodeado de silencio y sombras. Su misión parecía simple: custodiar documentos y artefactos que no debían ver la luz del día. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que esos archivos ocultaban mucho más que simples curiosidades históricas. Durante los primeros meses, sintió puro fascinación. Aún joven y lleno de fervor, el cardenal se sentía honrado de tener acceso a reliquias y textos que databan de los inicios de la Iglesia. Con el tiempo, sin embargo, comenzó a notar patrones perturbadores. Documentos antiguos describían eventos sobrenaturales, rituales prohibidos y criaturas que no pertenecían a nuestro mundo. Al principio, ignoraba esas señales, creyendo que eran solo misterios divinos y del demonio. Pero algo dentro de él comenzó a cambiar. Entre los artefactos que catalogaba, había objetos que parecían palpitar con energía propia. El cardenal se sentía atraído por esos ítems, aún sin comprender su significado. Había libros escritos en lenguas muertas, textos que parecían vibrar con un poder oculto.
Relatos de hombres de fe detallaban horrores indescriptibles, encuentros con fuerzas que desafiaban toda lógica. El cardenal, antes un hombre de fe inquebrantable, comenzó a sentir el peso de estas revelaciones en su alma. Con el pasar de los años, su realidad comenzó a desmoronarse. Se dio cuenta de que los secretos que guardaba no eran solo para proteger a la Iglesia, sino para ocultar algo terrible. Se preguntaba cuántos otros dentro de los altos mandos del Vaticano conocían estas verdades. Sus oraciones, antes tan fervorosas, ahora estaban llenas de dudas. Comenzó a cuestionar si el Vaticano era realmente el bastión contra el mal que siempre había creído que era. Una noche, durante un turno sombrío en los archivos, sintió una presencia en los pasillos. Las sombras parecían moverse de manera diferente, como si algo o alguien lo estuviera observando. Era como si los propios artefactos que custodiaba estuvieran cobrando vida, clamando por ser descubiertos. Esa sensación de que algo terrible acechaba se volvió constante. Empezó a temer los propios pasillos donde trabajaba. La presión mental se intensificó tanto que el cardenal casi dejó de salir de sus aposentos. El peso de los secretos lo asfixiaba. Las voces de los sacerdotes a su alrededor parecían provenir de una realidad distante. Se había convertido en una sombra del hombre que alguna vez fue. Sin embargo, incluso con el espíritu corroído, algo dentro de él lo impulsaba a continuar. Sabía que había más por descubrir, algo mucho mayor que todas las verdades oscuras que ya había presenciado. Un día, mientras realizaba sus tareas diarias de catalogación, el cardenal encontró un texto que nunca debió haber visto. No constaba en los registros oficiales, y su título, La Sociedad Nocturna, llamó de inmediato su atención. Sabía que sus superiores habían advertido sobre la existencia de textos considerados demasiado peligrosos para ser leídos, y este parecía ser uno de ellos, pero algo lo impulsaba a abrirlo, como si el libro lo estuviera llamando, desafiando su fe y cordura. Al abrir la primera página, un escalofrío recorrió su espalda. Las palabras eran diferentes a todo lo que había leído. El texto describía una orden secreta, formada dentro del propio Vaticano, que operaba en las sombras desde tiempos inmemoriales. Esta sociedad no seguía las enseñanzas de Cristo. Por el contrario, sus miembros realizaban rituales macabros y seguían a una figura que, según el manuscrito, no era humana. Había algo profundamente maligno en lo que leía. El libro detallaba la existencia de un líder, una figura conocida como el Papa Negro. Este ser, según el texto, perduraba a lo largo de los siglos, siempre oculto en las sombras, manipulando eventos dentro de la Iglesia. El cardenal no podía creer lo que estaba leyendo. Siempre había considerado esos relatos como mitos, leyendas creadas para asustar a los más supersticiosos, pero las descripciones eran tan meticulosas, tan detalladas, que comenzó a dudar de su propia incredulidad. Conforme avanzaba en la lectura, el cardenal se hundía cada vez más en el abismo que representaba esa sociedad secreta. La sociedad nocturna realizaba sacrificios humanos, desapariciones misteriosas y se involucraba en rituales que buscaban nada menos que el control de las fuerzas oscuras del mundo. Vio el nombre de clérigos que conocía bien, hombres que desaparecieron misteriosamente o fueron enviados en misiones sin retorno. Todo estaba interconectado. El cardenal sabía que ese conocimiento era una maldición. Cuanto más leía, más su fe se desintegraba. Quería parar, cerrar el libro y olvidar lo que había leído, pero era demasiado tarde. Algo ya había cambiado dentro de él. Cada palabra parecía grabarse en su mente, una marca indeleble que lo condenaba a saber más de lo que cualquier ser humano debería. Al llegar a las últimas páginas, el nombre del Papa Negro aparecía nuevamente, esta vez con detalles perturbadores sobre su origen y destino. Cuando terminó de leer, el cardenal cerró el libro con manos temblorosas. Su mente era un torbellino de terror e incredulidad. Sabía que no podía ignorar lo que había descubierto, pero también sabía que hablar de ello podría costarle la vida. Los secretos que el Vaticano escondía no eran solo espirituales, sino algo mucho más visceral, algo que amenazaba la propia existencia humana. En ese momento,
el cardenal entendió que había tomado un camino sin retorno. El cardenal, luchando contra el terror creciente dentro de sí, decidió relatar sus descubrimientos a sus superiores. Creía que la Iglesia, a pesar de sus secretos oscuros, seguía siendo una fuerza del bien y que aquellos en posición de poder enfrentarían el mal infiltrado en sus filas. Con el corazón pesado, pidió una audiencia con su mentor, un obispo en quien confiaba profundamente. Sin embargo, la reacción del obispo fue totalmente inesperada. Cuando comenzó a relatar lo que había leído en el texto prohibido, el cardenal notó algo extraño en la mirada del obispo. En lugar de sorpresa o conmoción, vio miedo. No era el tipo de miedo que surge de lo desconocido, sino el tipo que viene de una comprensión plena. El obispo lo escuchó en silencio, sin interrumpir, y cuando el cardenal terminó, el silencio que siguió fue aún más perturbador. Con voz controlada, el obispo dijo simplemente: «Olvida lo que leíste. Algunas verdades no deben ser reveladas». El cardenal quedó confundido. ¿Cómo podía un hombre de fe, alguien a quien siempre había visto como un ejemplo de devoción, reaccionar de manera tan apática ante algo tan terrible? Intentó insistir, explicando que lo que había descubierto no era algo que se pudiera ignorar. Pero el obispo, con una frialdad escalofriante, levantó la mano y lo interrumpió. «No entiendes, hijo. Hay fuerzas que no podemos controlar. Es mejor dejar las cosas como están». Esas palabras resonaron en su mente como una advertencia siniestra. El cardenal salió de la oficina del obispo en estado de shock. ¿Qué estaba pasando? Había confiado en la Iglesia toda su vida, creyendo que era un bastión contra el mal. Ahora parecía que aquellos que debían ser los guardianes de la fe estaban involucrados en algo oscuro, algo que preferían mantener oculto a cualquier costo. Se sintió traicionado, no solo por sus superiores, sino por la propia institución a la que había dedicado su vida. Aún determinado, el cardenal decidió intentarlo de nuevo. Esta vez buscó a otro superior, un hombre conocido por su rectitud y justicia, pero la respuesta fue aún peor. Antes de que pudiera terminar su relato, el superior lo interrumpió con una voz dura y amenazante. «No hables más de esto», dijo. «Por tu bien y por el bien de la Iglesia, es mejor que dejes este asunto de lado». El tono no dejaba lugar a dudas. Estaba siendo silenciado. En ese momento, el cardenal entendió que estaba completamente solo. Nadie estaba dispuesto a ayudarlo, y lo peor de todo, aquellos que sabían la verdad estaban involucrados hasta el cuello. El Vaticano no era solo el guardián de la fe, sino también el guardián de oscuros secretos, secretos que protegerían a cualquier costo. Sintiéndose aplastado por la traición y el aislamiento, se dio cuenta de que no podía confiar en nadie. Si quería descubrir la verdad, tendría que hacerlo solo. Después de que sus intentos de buscar ayuda fracasaran, el cardenal se vio obligado a actuar por su cuenta. No sabía en quién confiar, y sus superiores claramente querían que olvidara todo lo que había descubierto. Pero su curiosidad, mezclada con el miedo, lo impulsaba a seguir adelante. Fue durante sus investigaciones en solitario cuando encontró algo que cambiaría todo: un mapa antiguo, perdido en uno de los archivos más profundos y olvidados del Vaticano. El mapa, dibujado a mano en un pergamino envejecido, mostraba una red de túneles que se extendía bajo el Vaticano. Esos túneles no se mencionaban en ningún documento oficial, y el cardenal sabía que muy pocas personas conocían su existencia. Había algo perturbador en la precisión de los detalles, como si el propio dibujante hubiera recorrido esos oscuros pasillos olvidados por el tiempo. Lo que fuera que estuviera escondido allí, no debía ser encontrado. Aterrorizado, pero decidido, el cardenal decidió que debía explorar esos túneles. Sabía que algo terrible estaba escondido en las profundidades del Vaticano, y ese mapa podría ser su única oportunidad de obtener respuestas. Durante días, estudió el documento, trazando una ruta que lo llevara lo más lejos posible sin ser detectado. La idea de entrar solo en ese lugar sombrío lo aterrorizaba, pero la necesidad de conocer la verdad era más fuerte. Finalmente, en una noche silenciosa,
El cardenal tomó su decisión. Se preparó en silencio, esperando a que todos en el Vaticano estuvieran dormidos. Llevó consigo solo una pequeña linterna, el mapa y su crucifijo, sabiendo que estaba a punto de aventurarse en un territorio prohibido. Con el corazón acelerado, siguió el camino indicado en el mapa, descendiendo por escaleras interminables, hasta que el aire se volvió más frío y el silencio se tornó absoluto. Los túneles eran claustrofóbicos, con paredes de piedra fría y húmeda. Cada paso que daba parecía resonar eternamente, como si las mismas entrañas de la tierra estuvieran observando su avance. A medida que avanzaba, el cardenal sentía un peso creciente en el pecho, como si algo se estuviera acercando, algo que no debía ser despertado. El mapa lo condujo cada vez más abajo, hasta que llegó a una puerta antigua, corroída por el tiempo. Era allí. El cardenal sabía que lo que estuviera escondido tras esa puerta sería la respuesta a todos los secretos que había descubierto. Con manos temblorosas, empujó la puerta, que se abrió con un chirrido alto y siniestro. El aire que salió de dentro era pesado y fétido, y el cardenal supo de inmediato que había cruzado una línea de la que no podría regresar. Estaba a punto de enfrentarse al corazón de las tinieblas en el Vaticano. Al atravesar la puerta, el cardenal fue envuelto por una oscuridad profunda, rota solo por la débil luz de su linterna. El corredor frente a él parecía extenderse indefinidamente, con las paredes cubiertas de inscripciones en una lengua que no podía identificar. Algo en ese lugar parecía estar vivo, como si las sombras se movieran a su alrededor, susurrando secretos que él no quería oír. Sus pasos resonaban con un ritmo siniestro, casi como si los propios pasillos pulsaran con una energía maligna. Mientras avanzaba, comenzó a escuchar sonidos distantes, como susurros y pasos que no debían estar allí. El terror crecía con cada paso, pero sabía que no podía regresar. Algo lo empujaba a seguir adelante, como si una fuerza invisible lo estuviera guiando hacia el corazón de aquel lugar profano. El aire se volvía cada vez más pesado, como si el propio entorno intentara aplastarlo, sofocando cualquier esperanza que pudiera quedarle. Después de caminar durante lo que le pareció una eternidad, el cardenal llegó a una gran sala subterránea. Lo que vio allí lo paralizó. En el centro de la sala, un grupo de figuras encapuchadas estaba reunido en torno a un altar de piedra, iluminado solo por la luz temblorosa de velas negras. Las figuras murmuraban en una lengua antigua. Sus cánticos llenaban el aire con una sensación de muerte inminente. El cardenal se ocultó en las sombras, su corazón latiendo acelerado en su pecho. Entre esas figuras, reconoció rostros familiares, hombres que conocía bien, sacerdotes que había visto caminar por los pasillos del Vaticano. Pero ahora estaban involucrados en algo monstruoso. Las vestiduras que usaban eran diferentes, oscuras, y sus manos estaban manchadas de sangre. En el centro del altar yacía inmóvil un cuerpo humano, y los miembros de la sociedad nocturna se acercaban, uno por uno, para beber la sangre de la víctima. Era un ritual vampírico. El cardenal no podía creer lo que estaba viendo. Vampiros, criaturas de las tinieblas, existían dentro de los muros de la propia iglesia, y lo más aterrador era que estaban organizados, operando en las sombras del Vaticano desde hacía siglos, ocultos a los ojos de los fieles. Aquella era la sociedad nocturna, y lo que hacían allí no era un simple sacrificio, era el preludio de algo mucho más siniestro. Estaban preparando el camino para el regreso de una entidad que el cardenal apenas podía concebir. Mientras observaba sin aliento, el líder del ritual llamó aún más su atención. Era un hombre anciano, de piel pálida y arrugada, pero había algo anormal en su presencia. Ese hombre no envejecía como los demás. Era un cardenal, pero su verdadero rostro era el de una criatura que debería haber muerto hacía siglos. El cardenal supo, en ese instante, que ese ser estaba directamente relacionado con el Papa Negro, la criatura que estaban a punto de despertar. El cardenal, oculto en las sombras de la sala subterránea, observaba aterrorizado el ritual que se desarrollaba ante sus ojos. El círculo de figuras encapuchadas se movía con una sincronicidad perfecta alrededor del altar de piedra.
sus murmullos transformándose en cánticos graves y perturbadores. Cada palabra parecía cargar una energía oscura que reverberaba en las paredes de la cámara, llenando el aire con una sensación de inevitabilidad. El cardenal comprendía que estaba presenciando algo que ningún mortal debería ver. En el centro del altar, la víctima yacía inmóvil, como si estuviera en un trance, preparada para el sacrificio. Alrededor de ella, los miembros de la sociedad nocturna disponían cuidadosamente los elementos del ritual. Velas negras eran colocadas con precisión, formando símbolos que el cardenal no reconocía, pero que pulsaban con una fuerza casi palpable. La sangre que fluía del cuerpo era recogida en una vasija de plata, mientras el líder recitaba palabras en una lengua antigua, anterior al cristianismo. El cardenal, luchando contra el creciente pánico, sentía que el tiempo se agotaba. Cada segundo que pasaba, el clímax del ritual se acercaba, y algo indescriptible estaba a punto de ser liberado. Sabía que estaba solo e indefenso, pero el horror de no hacer nada lo consumía. Aunque sabía que cualquier intervención sería inútil, algo dentro de él lo empujaba a actuar. Sin embargo, también comprendía que el mal que se desataba no podía ser contenido por medios humanos. Los cánticos se intensificaron, y el líder de la sociedad nocturna, el cardenal vampiro de apariencia anciana, se acercó al altar con una daga ritual en mano. El objeto brillaba bajo la luz de las velas negras, y el metal parecía vibrar con una energía que el cardenal podía sentir a la distancia. El líder levantó la daga, y un silencio mortal inundó la sala. El cardenal contuvo el aliento, consciente de que estaba presenciando el inicio de algo apocalíptico. El sacrificio estaba por realizarse, y el Papa Negro estaba a punto de ser liberado. Cuando la hoja de la daga cortó el aire y penetró el pecho de la víctima, una explosión de energía oscura llenó la sala. La sangre brotó, evaporándose en el aire y formando figuras indistintas en las sombras. El cardenal sintió el impacto de esa fuerza en su propia alma, como si estuviera siendo arrastrado hacia un abismo de horror. Intentó retroceder, pero sus piernas estaban paralizadas por el terror. Sabía que el ritual estaba casi completo y ya no había retorno. El líder de la sociedad nocturna alzó la vasija de plata con la sangre de la víctima y comenzó a recitar el último verso del cántico. El cardenal no podía creer lo que veía. Las palabras que el líder pronunciaba no eran solo una invocación, sino una orden, un llamado a algo que había estado prisionero durante siglos en las profundidades del Vaticano. Cuando se pronunció la última palabra, un viento helado recorrió la sala, apagando las velas y sumiendo la cámara en una oscuridad sofocante. El Papa Negro estaba despertando. El aire en la cámara se volvió denso e irrespirable, como si la atmósfera misma se doblara bajo el peso de una fuerza maligna que ahora dominaba el lugar. El cardenal, atrapado en un estado de parálisis por el terror, observaba con los ojos abiertos de horror mientras la piedra sobre el altar comenzaba a agrietarse. El sonido de las grietas reverberaba como truenos en las profundidades, señalando lo inevitable. Sentía como el tiempo y el espacio se distorsionaban alrededor de ese punto, como si el universo resistiera la presencia de la entidad que estaba siendo liberada. De entre las grietas en la piedra, una mano surgió. No era una mano humana. Su piel era pálida como la muerte, con dedos largos y garras formadas de pura oscuridad. La presencia que emanaba de esa mano era sofocante, una entidad tan antigua que su existencia desafiaba toda noción de vida y muerte. El cardenal supo, en ese momento, que el ser que estaban despertando no era solo un vampiro, sino algo mucho peor. El Papa Negro era la maldad en su forma más pura, una entidad cuya mera existencia corrompía todo a su alrededor. Mientras el cuerpo del Papa Negro emergía de la cripta, la oscuridad en la sala parecía cobrar forma, envolviendo su figura. Era como si las sombras fueran una extensión de él, fluyendo desde su presencia y devorando la luz que quedaba. Sus ojos, si es que podían llamarse así, eran abismos de puro vacío, reflejando solo la promesa de destrucción y desesperación. El cardenal sintió su cordura tambalearse ante esa entidad.
incapaz de comprender cómo una criatura así podía existir. Los miembros de la sociedad nocturna cayeron de rodillas en reverencia, sus cabezas inclinadas en sumisión total ante su maestro. Habían esperado siglos por ese momento, y ahora el Papa Negro, el Anticristo, estaba ante ellos, listo para reclamar su lugar en el mundo. El cardenal, aún oculto en las sombras, observaba impotente mientras el líder de los vampiros se acercaba a la figura imponente y susurraba algo en una lengua desconocida. El Papa Negro se movía lentamente, con gestos cargados de una elegancia macabra, como si cada movimiento fuera una danza de la muerte. De repente, el Papa Negro alzó una mano y con un simple gesto desintegró a uno de los vampiros arrodillados más cercanos. El cuerpo de la criatura se deshizo en polvo ante los ojos de todos, sin siquiera emitir un grito de dolor. La demostración de poder fue suficiente para que el cardenal comprendiera la magnitud de la amenaza que ahora caminaba libre. El Papa Negro no solo controlaba a los vampiros, los dominaba por completo, y su sed de destrucción era palpable. Con el terror corriendo por sus venas, el cardenal supo que ya no había nada que pudiera hacer. Estaba en presencia de algo que no podía ser detenido, algo para lo cual el mundo no estaba preparado. El Papa Negro estaba libre, y su ascenso marcaría el fin de cualquier orden que el Vaticano o la humanidad hubieran conocido. Lo único que le quedaba al cardenal era intentar sobrevivir, si es que se le permitía vivir con el conocimiento de que el Anticristo caminaba entre los mortales. Cuando el Papa Negro se irguió en toda su majestad sombría, sus ojos vacíos encontraron los del cardenal, como si hubiera sabido desde el principio que había un intruso. Por un breve momento, el tiempo pareció detenerse. El cardenal sintió una presencia abrumadora invadir su mente, como si su alma estuviera siendo expuesta ante aquella entidad. Sus piernas temblaban, y supo que en ese instante su vida estaba en manos de una criatura que no conocía la compasión ni la misericordia. Sin embargo, la muerte no llegó. El Papa Negro, con una voz profunda y resonante, susurró palabras que solo el cardenal pudo escuchar. «Tú, que osaste presenciar mi retorno, serás mi testigo». Esas palabras sonaron como una sentencia eterna. El cardenal no sería asesinado ni liberado del peso de lo que había presenciado. En su lugar, había sido maldecido a cargar esa verdad por el resto de su existencia. El Papa Negro no necesitaba matarlo. Su castigo sería mucho peor. Viviría sabiendo que el Anticristo había regresado y que nadie jamás le creería. El cardenal, todavía atrapado por el terror, no podía hablar, pero en su interior sentía el peso abrumador de la maldición. Sabía que el Papa Negro había sellado su destino con esas palabras, condenándolo a una vida de aislamiento, incredulidad y desesperación. Se convertiría en el guardián de un secreto tan terrible que ningún otro ser humano podría soportarlo. La cruel ironía era que él, que siempre había buscado proteger la verdad, ahora estaba condenado a vivir con una verdad que nunca podría revelar. Los vampiros a su alrededor continuaban con sus cánticos, indiferentes al tormento interno del cardenal. Estaban inmersos en la gloria de su maestro, mientras él estaba atrapado en su propio infierno particular. El peso de la maldición lo aplastaba, y sabía que sería incapaz de escapar de esa prisión invisible. Cada día que viviera desde ese momento sería una tortura, porque sabía lo que estaba por venir, pero nada podría hacer para detenerlo. Lentamente las cadenas invisibles que lo habían mantenido cautivo se aflojaron y lo dejaron atrás, como un espectador insignificante en la grandiosidad del ritual. Los vampiros, obedeciendo las órdenes silenciosas del Papa Negro, se dispersaron, listos para iniciar la siguiente fase de su plan. El cardenal, por otro lado, estaba libre, pero su libertad era una farsa. Jamás escaparía de la pesadilla que había presenciado. La maldición que el Papa Negro le había lanzado era clara. Viviría, pero su alma estaba condenada. Nunca encontraría paz, ni en vida ni en muerte. Así el cardenal, que antes había sido un hombre de fe y devoción, se había convertido en el portador de un secreto que consumiría su alma para siempre. El Papa Negro ya no lo necesitaba.
pues su misión estaba cumplida. El cardenal viviría para ver el mundo desmoronarse bajo el peso de las tinieblas que él mismo había ayudado a liberar. Cuando el cardenal volvió a la superficie del Vaticano, las primeras luces de la mañana teñían el cielo de Roma con tonos dorados y naranjas. Sin embargo, para él, la belleza de ese amanecer era completamente insignificante. Caminaba como un fantasma por los pasillos del Vaticano, atormentado por lo que había presenciado en las profundidades. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si la maldición del Papa Negro estuviera drenando su vitalidad. Su alma estaba envenenada, y sabía que jamás volvería a ser el mismo. En los días que siguieron, el cardenal intentó, sin éxito, alertar a sus colegas y superiores sobre lo ocurrido. Como temía, nadie creía en sus palabras. Los pocos que inicialmente lo escuchaban pronto lo evitaban, convencidos de que había perdido la cordura. La verdad que cargaba era demasiado grande para ser comprendida. Aquellos que conocían la existencia de la sociedad nocturna, como el obispo a quien había acudido anteriormente, simplemente le aconsejaban que guardara silencio. La sensación de aislamiento comenzó a devorar su mente. El Vaticano, que alguna vez había sido su hogar espiritual, se había convertido en un lugar de horror y traición. Sus hermanos de fe lo evitaban, y se había convertido en un paria, una figura solitaria cuyas advertencias eran vistas como delirios de un hombre perturbado. Incluso cuando intentaba rezar, las palabras morían en su boca. La fe que había mantenido toda su vida estaba muerta, consumida por el conocimiento de lo que realmente habitaba en las sombras de la Iglesia. En sus momentos más oscuros, el cardenal se preguntaba si alguna vez encontraría paz. La maldición del Papa Negro lo mantenía atrapado en un ciclo interminable de tormento mental. No podía dormir, porque sus sueños estaban dominados por imágenes del ritual y de la oscuridad, que lo devoraba todo. En sus momentos de vigilia, su mente siempre volvía al momento en que los sellos fueron rotos y la entidad maligna fue liberada. El Papa Negro vivía en sus pensamientos, una sombra constante e implacable. Con el paso de los años, el cardenal abandonó cualquier intento de comunicar lo que había presenciado. Sabía que nadie jamás le creería. Era visto como un hombre roto, consumido por sus propias paranoias. La soledad lo transformó en una figura casi invisible en el Vaticano, un anciano olvidado que vagaba por los pasillos como una sombra, pero él sabía que jamás escaparía de su destino. La maldición lo seguía, y estaba condenado a un ciclo interminable de desesperación. El tiempo pasó, y el cardenal observaba cómo el mundo cambiaba a su alrededor. Sin embargo, nada de eso importaba. Sabía que algún día, el Papa Negro reclamaría su trono y traería destrucción a la humanidad. Él, el último guardián de ese terrible secreto, estaba condenado a observar impotente mientras las tinieblas se preparaban para consumar su plan. Y mientras el mundo continuaba ignorante ante el peligro inminente, él vivía con la certeza de que el fin estaba cerca y que nada podía hacerse para impedirlo. Conforme los años pasaban, el cardenal comenzó a percibir las señales del retorno definitivo del Papa Negro. Las sombras que había visto en las profundidades del Vaticano comenzaron a expandirse. Los relatos de desapariciones misteriosas se hicieron más frecuentes, y el cardenal sabía que esto era solo el comienzo. La sociedad nocturna se estaba moviendo, preparando el terreno para la ascensión de su líder. El regreso del Papa Negro ya no sería algo discreto, sería apocalíptico. El Vaticano, ahora una fortaleza de secretos y corrupción, permanecía ciego al peligro, o peor aún, muchos dentro de la Iglesia estaban al tanto y eran cómplices. El cardenal, quien alguna vez había intentado advertir a sus hermanos de fe, ahora observaba impotente cómo se desarrollaban los eventos. Sabía que el Papa Negro estaba ganando fuerza, alimentado por las tinieblas que la sociedad nocturna cultivaba en secreto. Pero también sabía que no había nada que pudiera hacer para detener lo que estaba por venir. Las noticias de disturbios en todo el mundo comenzaron a alinearse con lo que el cardenal había leído en los textos prohibidos. Las naciones estaban al borde del colapso, y la humanidad parecía más débil y dividida que nunca. Era el momento perfecto para la ascensión de una fuerza como el Papa Negro, que no necesitaba guerras para gobernar, sino caos.
El cardenal sabía que todo estaba siendo cuidadosamente orquestado, y el anticristo pronto saldría de las sombras para reclamar su lugar. Los miembros de la sociedad nocturna, que durante siglos habían permanecido ocultos, ahora comenzaban a actuar de manera más audaz. El cardenal vio rostros familiares emerger en eventos públicos, manipulando a líderes mundiales y a las masas. Lo que había presenciado en los túneles del Vaticano ya no era una amenaza oculta. El Papa Negro estaba a punto de revelarse al mundo, y cuando lo hiciera, no habría retorno. La humanidad enfrentaría su fin bajo el yugo de un poder que apenas comprendía. Con cada día que pasaba, el cardenal sentía que el peso de la maldición se intensificaba. Sabía que no viviría lo suficiente para ver la ascensión total del Papa Negro, pero también sabía que su muerte no le traería alivio. Su alma estaba atrapada y estaba condenado a cargar con el conocimiento de lo que estaba por venir, incluso si no podía actuar. El mundo estaba al borde del abismo, y él, el único que conocía la verdad, estaba impotente. Las tinieblas se estaban extendiendo, y pronto el Papa Negro gobernaría todo. En sus últimos días, el cardenal observaba el Vaticano desde la distancia, consciente de que el final estaba cerca. Ya no podía luchar, ni siquiera rezar. Su fe había sido destruida, al igual que su espíritu. El Papa Negro había ganado, y el cardenal estaba condenado a presenciar los últimos momentos de la humanidad, aunque nadie supiera de su lucha. Había sido maldecido para vivir con la verdad, y esa verdad estaba a punto de ser revelada en toda su sombría gloria. Ahora, acostado en su lecho de muerte, el cardenal siente que los años de tormento llegan a su fin. Su cuerpo está débil, casi incapaz de sostenerse. Sus manos, que alguna vez fueron firmes con la fuerza de la fe, ahora tiemblan de agotamiento. Sin embargo, su espíritu, aunque destrozado, aún carga con el peso que el Papa Negro colocó sobre él. Sabe que incluso cuando su cuerpo ceda, su alma estará marcada para siempre. La muerte para él no será un alivio, sino el comienzo de un nuevo tipo de tormento. Mientras mira el techo del convento donde pasa sus últimos días, el cardenal reflexiona sobre cómo llegó a este punto. Recuerda cómo era al principio, lleno de fe y esperanza, creyendo que el Vaticano era la última línea de defensa contra el mal. Ahora sabe la verdad. El mal no estaba afuera, esperando para atacar. Siempre había estado dentro, creciendo como una enfermedad, infiltrándose en todos los aspectos de la Iglesia. La fe que una vez tuvo fue solo una herramienta en manos de aquellos que servían al Papa Negro. Cada día que pasó desde aquella noche en los túneles fue una tortura constante. El cardenal vio el mundo cambiar, las naciones alzarse y caer, pero sabía que nada de eso importaba. La verdadera amenaza estaba al acecho, en las sombras, y pronto se revelaría. Los vampiros de la sociedad nocturna esperaban pacientemente el momento adecuado, y el Papa Negro solo acumulaba poder, esperando el instante en que la humanidad estuviera lo suficientemente débil para que él pudiera emerger como su señor absoluto. El cardenal sabía que su tiempo se agotaba. El mundo que conocía estaba a punto de ser consumido por las tinieblas. Ya no sentía miedo, solo una profunda resignación. Había luchado, había intentado advertir a los demás, había tratado de resistir el poder maligno, pero al final estaba destinado a fracasar. El Papa Negro era una fuerza que no podía ser detenida por manos humanas, y su ascensión era inevitable. El cardenal había sido solo una pieza en un juego mucho más grande, un observador en la resurrección del anticristo. Mientras el cardenal da sus últimos suspiros, siente que su alma es arrastrada a otro lugar, un sitio de oscuridad eterna, donde seguirá cargando con el peso de su conocimiento. Sabe que su muerte no cambiará nada. El mundo está condenado, y el Papa Negro gobernará sobre las cenizas de la civilización. La maldición que el Papa Negro lanzó sobre él nunca se rompería. Incluso después de la muerte, seguiría siendo un testigo silencioso del apocalipsis que estaba por venir. Con su última fuerza, el cardenal murmura una última oración, no por salvación, sino por un fin.
Sabe que no hay redención para él. Su destino está sellado, al igual que el de la humanidad. Las tinieblas están llegando y él, el último guardián del secreto más oscuro de la Iglesia, será olvidado, al igual que todos los que intentaron resistir el poder del Anticristo.